Esta frase de Rafael Echeverría que dice tu ser es una construcción, un poco conversando esto de que nos vamos construyendo en el lenguaje, ¿no? Realidad, posibilidad y acción, porque esas son algunas de las cosas que conversamos y eso es alguno de los relatos o las historias que nos contamos. ¿Qué cosas son reales y qué cosas, cuál es la realidad, cuál es la posibilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de realidad hablamos de los datos, lo palpable, ¿no? Bueno, me senté a escribir y escribí 2 renglones. Eh, Llamé al tutor y coordiné una reunión. Me inscribí en tal materia. Investigué y conseguí 5 artículos. Eso sería un poco la realidad, ¿no? La posibilidad, cuando hablamos de posibilidad, ahí está latente esta historia que nos contamos. Entonces, bueno, como yo, permitime que use tu ejemplo, Marcelo, ¿sí? Lo traigo simplemente a modo ilustrativo. Bueno, como yo sé que no sé escribir, entonces mejor no escribo, porque el otro no va a entender lo que le escriba, y entonces mejor veo si escribo otro día. Y entonces ahí estamos viendo la posibilidad, ¿no? O la no posibilidad, porque desde el coaching hablamos de que hay conversaciones que nos abren o nos cierran posibilidades. Y entonces por ahí escuchamos esto de, bueno, al final pasó la semana y no hice nada. Y esto lo he escuchado en las sesiones de coaching y yo digo, bueno, ¿cómo no hiciste nada? A ver, vamos viendo, contame cómo fue tu semana, el lunes, martes. No, bueno, mira, me senté media hora, al final escribí como una página, pero después no servía nada. Entonces, bueno, ¿hiciste algo o no hiciste nada? Bueno, no, hice algo, pero no era lo que yo quería. Ah, bueno, pero hiciste. Y entonces ahí empezamos, es donde empieza esa mezcla entre lo real y lo que me cuento. Y entonces me voy diciendo que no hice nada, y que no hice nada, y entonces me reprocho. Y sí hice algo que por ahí no era, o no estaba bien, y volvemos a esto del error. Y se va tornando un círculo que de repente no distinguimos qué de lo que conversamos es realidad y qué es posibilidad. Y como decía Danubis hace un momento, la acción es lo que motiva. Porque si yo me paro y hago, y me voy y escribo, me siento y escribo, me siento y leo el artículo, llamo por teléfono a alguien, a un compañero, a un profesor, a un tutor, y entonces estoy haciendo. Y el hacer es lo que empieza a cambiar y a influir en el estado de ánimo o en la emoción para predisponernos a continuar. Es como si me quedo, va pasando, o sea, va pasando como sin que me dé cuenta, bueno, pasó y no hice nada y me cuento. Por eso hablamos de esto de qué historia nos contamos, que nos predisponen a las emociones. Esto que traemos acá de hecho, interpretación, emoción, acción, es un poco como los 4 elementos que conversábamos con Danubis, los 4 elementos cuando hablamos de esto. El hecho es un poco esto que lo vinimos conversando, ¿no? Esto de, bueno, observo esto, observo que no escribí nada, interpreto que no hice nada, y entonces la emoción que me viene es la culpa. Esto es un ejemplo, ¿sí? También está la emoción del entusiasmo, como mencionaban recién. O sea, hay algo que de repente, bueno, encontré un modo, encontré, no sé, hablé con un compañero, presenté una parte de la tesis y cuando me volvieron me dijeron que estaba bien y que voy para adelante y entonces eso lo interpreto como que voy por buen camino, voy a llegar más rápido. Y entonces me veo presentándola, me veo defendiendo la tesis, me veo aprobando y ahí la emoción que viene es el entusiasmo, ¿no? Y me predispone a otra acción, a sentarme a seguir escribiendo. ¿Dónde residen las emociones? Bueno, este mapa que compartimos, esto es un estudio que se hizo, las emociones las residen en el cuerpo. Y a veces residen, bueno, residen hablamos cuando estamos hablando de estados de ánimo. Eh,
en sí, desde el coaching hablamos de las emociones como que tienen un disparador. Hay algo que la gatilla, ¿sí? Que es ese hecho que ocurre y que yo interpreto. Porque el mismo hecho puede disparar diferentes emociones. A veces, el mismo hecho a una persona la puede asustar, a la otra la puede divertir, pero el hecho es el mismo. Si, por ejemplo, nosotros ahora sentimos una explosión, y yo a lo mejor salgo al balcón a ver qué pasa, y a lo mejor alguien que está en su casa se esconde abajo de la cama porque piensa que es, no sé, un temblor, y a lo mejor un curioso sale porque tiene curiosidad y dice, a ver qué pasa, y otro sigue mirando tele porque no le interesan los ruidos. El hecho es uno solo, algo explotó, no sabemos qué, pero depende la interpretación, va a ser la emoción que emerja. Y las emociones emergen, aunque queramos controlarlas, no se pueden. Hablando de esto de las emociones y del cuerpo, lo que sí quería traer es que desde el cuerpo nosotros tenemos la posibilidad de gestionar nuestras emociones, ¿sí? No podemos separarnos de cuando decimos que somos cuerpo, emoción, lenguaje, los seres humanos, no podemos separarnos. No es que el cuerpo está en un lugar, la emoción está en otro y el lenguaje está en otro. Y entonces a veces desde la corporalidad, esto quería mencionarlo, la emoción de la tristeza, por ejemplo, ¿ustedes vieron una vez a alguien haciendo así cuando está triste? No, dice Marcelo, gracias, que justo te veo acá, por eso te menciono. ¿Y alguien acurrucado cuando está feliz? Cada uno de nosotros tenemos nuestra particular forma de ser, nuestras vivencias, a partir de nuestras vivencias nos vamos construyendo, y esto de intervenir en el cuerpo, desde el coaching, en las sesiones, lo que trabajamos, es el presente hacia adelante, ¿no? ¿Qué recursos tenemos para cambiar algo? Por ejemplo, gestionar nuestras emociones. Gestionar nuestras emociones no es que yo voy a cambiar, voy a apretar un botón, tiene que ver con primero que nada escuchar la emoción. ¿Qué me estoy diciendo? Primero saber qué emociones estoy sintiendo. Y uno de nuestros recursos es el cuerpo. Y otro de nuestros recursos también, que quise traer esto es de un libro que se llama Hábitos de la gente altamente efectiva, lo han leído, pero no voy a la efectividad, sino que quise traer esto del círculo de influencia. Entonces, lo del círculo de influencia quise traerlo como, nosotros de coaching hablamos de responsabilidad como habilidad de responder, ¿no? En esto de la tesis, en esto del camino, el camino hacia la tesis. Si nosotros eh, miramos el mundo, ¿sí? ¿Qué cosas nos preocupan del mundo? Empezamos a hacer una lista, ¿no? ¿A mí qué me preocupa ahí? Me preocupa la paz mundial, me preocupa lo que pasa con el COVID, me preocupa la inflación, la economía, no sé, me preocupa que gane un partido de fútbol, tal. Empiezo a hacer una lista de las cosas que me preocupan. Y si esas cosas que me preocupan, yo distingo en cuáles yo no tengo ningún tipo de acción, nada de lo que yo haga a eso dedicar, círculo de preocupación. Si dentro de ese círculo de preocupación inmediata va a modificar eso que está sucediendo, este círculo de influencia. Cuando yo hago algo, esa situación que me está preocupando. Entonces, si lo llevamos al ejemplo de la tesis, yo digo, bueno, si yo me siento a escribir, ya no estoy preocupada porque no hay nada escrito, hay algo escrito. Pues estoy preocupada para ver si cuando lo lea la persona que lo tiene que leer, me dice, che, esto está bien. Bueno, esa persona que lo tiene que leer, lo va a leer cuando lo lea y me va a responder lo que me responda, y ahí yo no tengo influencia.
Yo tengo influencia en lo que escribo, no en lo que lee el otro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que yo voy a hacer de cuenta que no existe? No, no, sí existe. Existe la persona que va. Pero ¿a dónde yo estoy dirigiendo mi preocupación?